Saludos. Vamos a estar discutiendo los bacilos gram positivos que son no esporulados. Y tenemos los 5 objetivos. En primer lugar, tenemos que conocer las características de estos microorganismos que son no esporulados. Vamos a estar discutiendo 5 de ellos, los cuales tienen que conocer la diferencia entre cada uno de ellos y los factores de virulencia. Entre los factores de virulencia que vamos a estar dialogando y presentando es la presencia de toxinas, muchos de ellos, y es de suma importancia porque tal como indica en el contenido del Step 1, las toxinas sí son importantes en esta parte de principios generales. Además de eso, técnicas de laboratorio que se utilizan para identificar estos microorganismos y también los procesos y los mecanismos involucrados en la patogénesis de este grupo de bacterias. En este algoritmo, como ustedes pueden ver, ya nosotros estuvimos hablando de todos estos microorganismos que ustedes vieron, todos estos recuadros que están aquí. Y vamos entonces a hablar de este recuadro, que son bacilos, ¿verdad?, gram positivos, que no producen esporas. Además del género de Listeria y el género de Corynebacterium, vamos a estar incluyendo 3 microorganismos adicionales, que es el microorganismo de Erysipelotrix ruseopatae. Es un microorganismo bicuota, se ha reportado de ser comensal, de cierta variedad de especies vertebrado y no vertebrado, y vamos a ver cuál es la importancia de esta bacteria. También vamos a hablar del género de Lactobacillus, que ustedes han escuchado, ¿verdad?, cuando hablamos de los famosos yogur. Y también han escuchado hablar del Propionibacterium agnes, que es el que nos produce, ¿verdad?, las espinillas, los barritos en la cara. Los vamos a dialogar específicamente cómo es la condición en el sistema de piel. Desde el 2018, este Propionibacterium agnes se conoce y le cambiaron el nombre a Cutibacterium agnes. Nos vamos a estar refiriendo siempre al Propionibacterium porque así es como aparece en los exámenes hasta el momento, pero si le incluyeran en alguna pregunta o le actualizaran en unas preguntas recientes luego del 2019, pues le deben de aparecer con el nombre de Cutibacterium agnes. Dentro de las características generales, pues obviamente tenemos que son microorganismos no esporulados, gram positivos, y que son o microorganismos patógenos o oportunistas, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Vamos al primer microorganismo, conocido como Listeria monocytogenes. La presentación que ustedes ven aquí es que Listeria se caracteriza porque ha sido capaz de producir brotes de contaminación de alimentos, ya sean alimentos de vegetales procesados y no procesados, de pollo, de hot dogs, por ejemplo, de también pescados crudos como que se usan en el sushi. Y como ustedes pueden ver aquí, ya cuando vayamos al sistema gastrointestinal, vamos a hablar más recientemente, pero para que ustedes vean que él está ahí, el último caso que hubo de brote por listeriosis, estamos hablando de febrero del 2021, donde hubo un brote específicamente por en queso, en la producción de un queso, y hay otros productos, pero para que ustedes vean que siempre hay una información actualizada de qué tipo de alimentos son los que producen este tipo de brotes, y los vamos a estar conociendo al detalle. Así que esta bacteria también, bien importante, tiene mucho efecto en las mujeres embarazadas, y después en la parte de sistema vamos a dialogar sobre eso.
Esta bacteria de Listeria monocytogenes, que es la especie, se caracteriza por ser un microorganismo que produce colonias beta hemolíticos y es un coco bacilo gram positivo específicamente. Fíjense en que siempre en las preguntas le dicen si es beta, si es alfa hemolítico, la morfología y si es positivo o negativo. Son 3 criterios que siempre les aparecen en los casos clínicos para poderlos orientar y seguir. Es patógeno al humano y además de eso es un anaerobio facultativo. Jóvenes, esto que está aquí, esa bacteria tiene la capacidad de crecer y de sobrevivir en nevera. ¿Qué importancia tiene eso? Y fíjense que también en altas concentraciones de sal. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que cuando usted coge un alimento, ustedes saben que para bajar la actividad metabólica de ese alimento, usted lo pone en el congelador, en la nevera, porque al bajar el metabolismo, pues entonces el microorganismo tiende a no producir ningún tipo de toxina o infección. Sin embargo, esta bacteria tiene esa capacidad de sobrevivir a esas bajas temperaturas. Es un microorganismo mótil a la temperatura de ambiente. Esto es para que ustedes vean cuál es el tipo de motilidad. Y es un bacilo que es catalasa positivo. Y ustedes pueden ver que tiene flagelos, en este caso tiene flagelos perítricos, o sea, peri significa alrededor, trico significa pelo, así que tiene esos filamentos alrededor, perítricos. Importantísimo, este microorganismo es intracelular. Y recuerden que les he mencionado en varias ocasiones cuál es la importancia de que sepamos que ese microorganismo es intracelular. Y específicamente en este caso, él crece en macrófagos, células epiteliales y en fibroblastos específicamente. Es capaz de producir una exotoxina que se conoce como listeriolizina O y 2 tipos diferentes de enzimas que van a permitir la liberación de la bacteria al citosol. También va a producir otro tipo de proteínas que se conocen como internalinas, que es la internalina A, B y C, que van a estar interactuando con los receptores de glicoproteínas en la superficie de las células huésped. Y fíjense que estamos hablando de células huésped porque es un microorganismo intracelular facultativo. Además de eso, produce una proteína, que es la proteína A, que está localizada en la superficie de la célula y que es el que va a estar coordinando todo lo relacionado al ensamblaje de la actina. Importantísimo, jóvenes, desde el punto de vista inmunológico. Ya dijimos que se replicaba en macrófagos, sin embargo, ella tiene la capacidad de no permitir que esté mediado, o sea, no está permitiendo, se escapa de los anticuerpos. Así que por esta razón es que los pacientes, aquellos pacientes que son más susceptibles a infecciones severas por esta bacteria, son aquellos que tienen defectos en la inmunidad celular. Así que esto es bien importante que lo tengan claro. Miren qué cosa más bella, esto está brutal, precioso. Aquí ustedes van a ver el mecanismo y vamos a estar hablando de mecanismos de varios de ellos. Primero, el bacilo se pega a las células receptoras, como ustedes pueden ver, tienen adhesinas e invasinas, que ya dijimos cuáles eran. Entonces, están presentes en una vacuola y se logran escapar de esa vacuola. Si ustedes miran aquí, esta bacteria tiene la capacidad de poseer 4 tipos diferentes de exotoxinas.
principalmente. Fíjense en que tienen 4 tipos diferentes. Tienen la listerioslicina S, que por eso es LLS. Tenemos la listericina O, LLO, como ustedes pueden ver aquí. Y tienen la que le llamamos PLSA y PLCB. Entonces, ¿qué está pasando? Viene ella, se internaliza en una vacuola, se logra escapar de la vacuola y entonces comienza la polimerización de actina, por eso es que le llaman, se libera, ¿verdad?, al citosol, y lo que sucede con ella es que es capaz de pasar de una célula a otra. Y hay lo que se conoce como una transmisión intercelular. Ella entonces se escapa para formar una segunda vacuola conocida, y fíjense que aquí ustedes vienen a ver qué tipo de exotoxinas son las que está produciendo aquí, y aquí ustedes ven en la producción de esa vacuola secundaria. O sea, que aquí lo más importante y lo que la hace más patógena es que ella tiene esa capacidad de transmisión intercelular, pasa de una célula a otra. Esto es para que simple y sencillamente lo tengan en forma escrita, y lo más importante, ¿verdad?, que ella evita lo del anticuerpo, y además de eso los 4 tipos de factores que ya los mencionamos de internalina, y ya les dijimos y le mencionamos que es un microorganismo contaminante de alimentos, especialmente alimentos que pueden estar refrigerados. Hay muchos, vamos a ver muchas, cómo es que entonces el humano se afecta, por ejemplo, con la ingesta de el pollo, pescado. Hay varios tipos de alimentos que pueden causar lo que conocemos como envenenamientos por alimentos de esta bacteria. Básicamente la importancia de esta transparencia es que ustedes vean que ella tiene diferentes formas de identificarse. Pueden ser una muestra de sangre, y que usualmente se pueden hacer pruebas enzimáticas y de genotipos. Además de eso puede haber ampliación del DNA para propósitos de tipificación. Usualmente en la parte de serotipo, en este caso se utiliza más bien para trabajos de investigación, específicamente para trabajar con la parte de los serotipos. Pero sí, a nivel de laboratorio, usualmente se tiende a aislar de muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, y esas son otras muestras que se pueden estar llevando a cabo. Esta es para que simple y sencillamente ustedes vean que es un microorganismo mótil. Es un microorganismo mótil, fíjense que se ve difuso el medio, aquí se inocula el microorganismo y se ve la difusión de ese microorganismo. Aquí para que veas que es un microorganismo cocobacilo gram positivo, que es beta hemolítico. Mírenlo aquí, fíjense que este es el agar sangre y aquí se ve translúcido principalmente, y para que lo vean de forma intracelular. Así que en resumen, con el listeria es bien importante que conozcan el mecanismo, conozcan las exotoxinas que producen, y también que se recuerden que es un microorganismo intracelular. ¿Por qué? Porque después, cuando estemos hablando de los antibióticos, pues es importante que tengan eso claro. El segundo microorganismo se conoce como Helicobacterix. Ese microorganismo es una bacteria la cual es oportunista, es ubícuota, o sea, puede estar en cualquier parte, y además de eso es un microorganismo, como bien lo dice ahí, que se caracteriza por ser un microorganismo pleomórfico. Fíjense que tiende a producir como unos bacilos alargados, y a diferencia, jóvenes, y esto cuando estén estudiando, pues tienen que comparar, contrastar una bacteria con otra. Fíjense que a diferencia de listeria, ella va a producir colonias alfa hemolíticas
a diferencia de Listeria, que recuerden que hemos dicho que eran colonias beta hemolíticas. Por otro lado, tiende también a crecer en agar chocolate y es un microorganismo microaerofílico y también necesita de 5 a 10% de CO2 para su crecimiento. Esto es bien importante que recuerden, ¿verdad? ¿Cuál es beta, cuál es alfa hemolítico, etcétera? ¿Y cuál es el otro microorganismo también que produce agar chocolate? Principalmente. Aquí recuerden que al ser un microorganismo asociado a los cerdos, por ejemplo, dentro de todas las partes de los animales que les he mencionado, que les dije que eran vertebrados y no invertebrados, estos se consideran dentro también del grupo de las condiciones o infecciones zoonóticas, o sea, principalmente. Él también, esta bacteria es capaz de producir hialuronidasas y neuroamidinasas, que son enzimas importantes para la invasión y que producen dos tipos de cepa. Jóvenes, es bien importante que cuando nosotros hablamos de virulencia, habíamos hablado de que la cápsula hace microorganismos virulentos y usualmente la cápsula yo les dije que se observaba macroscópicamente de un efecto mucoide. Y cuando usted ve esa cápsula con ese efecto mucoide que le llaman aquí la virulenta o la cepa A, cuando ese microorganismo pierde la capacidad de no sintetizar y producir cápsula, entonces se conoce como que es una cepa avirulenta, o sea que ha perdido la capacidad de patogenicidad y se conoce como la cepa B. Así que principalmente esto es bien importante. Usualmente ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo es que estas cepas tienden a afectar o a producir condiciones? Usualmente cuando hay heridas, cuando hay alguna, usted se hace alguna perforación o algo en la piel, pues usualmente se puede contaminar con este grupo de bacterias. Cuando usted está, por ejemplo, usted con un pescado y empieza a limpiar el pescado, y todos ustedes saben que los pescados tienen cierta como unas agujitas, pues usted se puede muchas veces, si usted tiene una herida, alguna superficie o a través de trauma, tiende a producir esta condición. Entonces tenemos, fíjense eso para que ustedes vean el género y cómo son las lesiones de ericipeloides, que pueden ser producidas por animales, especialmente, son unas lesiones bien características que ustedes pueden estar observando, y eso es para que ustedes vean ejemplos, no es que yo les vaya a poner ninguna pregunta, para que ustedes identifiquen el caso, ¿verdad? Principalmente de qué condición es esa, que la identifiquen. Pero para que ustedes vean cómo son las lesiones causadas y que sí pueden causar lesiones en piel al humano. Así que tenemos ya dos, Listeria y Erysipelotrix. La tercera es la que se conoce como Corynebacterium. Corynebacterium se caracteriza porque posee una especie de gránulo, y usted puede ver aquí que usted no ve claramente, cuando usted tiñe, usted no ve claramente la célula, no la ve totalmente lisa. Es un microorganismo que produce gránulos y se caracteriza porque va a producir bacilos aeróbicos. Esta condición, esta bacteria es aeróbica y es ácido no resistente. A diferencia, y esto es importante, jóvenes, a diferencia, yo les he mencionado muy pocos medios de cultivo, siempre agar sangre, agar chocolate, esos son los medios, ¿verdad?, más básicos. Esta bacteria se caracteriza porque crece en dos medios muy especiales que ustedes pueden ver aquí, que es el de Loeffler y el de Telluride mid agar. Son dos medios bien específicos para esta bacteria y se los colocan y se los ponen en las preguntas de los subjects, así que deben de tener claro
en qué tipo de bacteria es la que crece aquí. Principalmente, ella se caracteriza, yo les había mencionado al principio que producía una especie de gránulos, y se conocen estos gránulos como unos gránulos metacromáticos. Es una bacteria no mótil, catalasa positiva, y además de eso, tiene algunas cepas que son lipofílicas. Esta bacteria es usualmente es parte de la flora normal de la piel, del tracto respiratorio superior, gastrointestinal y tracto urogenital. Se puede considerar un patógeno oportunista y este es el agente etiológico de lo que conocemos como difteria. Este es el agente que causa difteria. Aquí para que ustedes vean cuán pleomórfico es ese microorganismo y puede teñir con dos, ¿verdad? Los metacromáticos, que son gránulos que lo que hacen es almacenaje. Ustedes saben que los gránulos, su función es almacenamiento. Y hay otros que, por ejemplo, usted los puede teñir de color azul de metileno. Cuando usted los tiñe azul de metileno, el propósito es ver específicamente la cápsula y los gránulos, especialmente los gránulos, se pueden distinguir cuando usted hace este tipo de tinción. Jóvenes, asterisco, súper importante. Súper importante. Inclusive los próximos 3-4 slides son los vitales de esta presentación. Difteria, Corynebacterium diphtheria, que produce la condición de difteria, produce una toxina que es termolábil, un polipéptido termolábil, que es letal en bajas concentraciones. Y se caracteriza porque consiste de unas exotoxinas con dos partes, que esa proteína tiene dos partes que le conocemos como la parte A y la parte B, que está codificada por un bacteriófago. Y esto es parte de su virulencia. Hay una diferencia entre esas dos partes, donde cuando hablamos del segmento o de la parte B, esa parte B es la que se va a estar enlazando a la superficie del huésped, y la parte A es la parte tóxica, la que va a estar inhibiendo la síntesis de proteína. Esta va a estar inactivando el elongation factor EF2. Jóvenes, esto está en rojo y podría ser de un tamaño mayor. Está en rojo. Inactivar el elongation factor 2. ¿Ok? Vamos a ver, y esto es vamos a ver en la próxima slide. Aquí tienen la toxina. Miren qué cosa más bella. Tiene estas dos partes, que es la parte A. Esta es la parte B, que se pegaba, ¿verdad?, a la célula. Y esta es la parte A, que es la parte tóxica. Por eso usualmente está en rojo. Vamos entonces a ver ahora, y les tengo, hay un video para que si no entienden lo puedan comprender mejor, porque esto es importante. Esto siempre le va a venir en los exámenes, jóvenes. Si quieren descartar todos los slides, los pueden descartar, pero no lo hagan. Como les dije, la toxina de difteria, el receptor es, ¿verdad?, las dos partes A y B. La B es la que se pega a la membrana. Una vez que ya está pegada a la membrana, esas toxinas, esas proteínas A y B se pegan a la membrana, entran a la célula a través de endocitosis. O sea, ese es el mecanismo que ellos utilizan en ese caso, es a través del proceso de endocitosis. Luego de que ellas entran por endocitosis, ese contenido se pone acídico
Y al poner ese contenido acídico va a permitir la separación, como ustedes pueden ver aquí, la separación del componente A y del componente B de la toxina. Ese componente A entonces entra al citosol y el componente B, lo que sucede con el componente B, es que se remueve por el proceso de exocitosis. Esa proteína A, que es la parte tóxica, principalmente, ella entonces se va a estar encargando de hacer y producir la síntesis de otras proteínas que son las que van a estar permitiendo esta síntesis, mata a la célula. Así que fíjense que aquí tenemos el elongation factor 2, principalmente cómo es que hace ella esta función aquí. Así que por eso esta es la parte tóxica de la toxina. Y aquí lo que pasa es que se detiene y cesa la transmisión del elongation factor 2. Esto es una belleza, esto es una belleza. Próximamente ahora verán el video relacionado a esto. Esta transparencia lo que tiene como propósito es explicarle principalmente lo que les acabo de expresar, pero aquí está, ¿verdad?, en palabras para que ustedes vean qué es lo que sucede con la subunidad B y la subunidad A y cómo es qué es lo que sucede con el elongation factor 2. Esto es simplemente lo que expliqué en forma escrita. Fíjense que la inmunidad humoral o la producción de antitoxinas es de suma importancia para prevenir enfermedades. Jóvenes, cuando un microorganismo produce toxinas, antitoxinas, usted se las tiene que saber. Usted se las tiene que saber. Eso siempre les va a venir. ¿Quién produce toxinas? ¿Quién produce antitoxinas? ¿Quién produce toxoides? Etcétera. Eso tienen que tenerlo claro. Esto simple y sencillamente no se los voy a preguntar, ni van a venir dibujos ni casos de esto. Es para que sepan que esta bacteria es capaz de producir lo que se conocen como pseudomembranas, al igual que hay otros virus también que producen pseudomembranas, y para que ustedes vean a nivel de piel también, que esas son lesiones. Fíjense en qué lesiones tan características de la difteria, en el caso de una lesión de una pierna. Son unas lesiones sumamente, bastante sencillas de identificar cuando es un caso de cutáneo, de difteria. Eso lo van a ver en la parte del sistema de piel. Entonces, para que ustedes vean, esto no viene en el examen así, no tienen que identificar qué tipo de condición es. Sí tienen que saber la toxina, el mecanismo, etcétera. Esto es un resumen de las pruebas que yo les mencioné, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de cada una de estas tinciones. Fíjense en que en el caso de él, cuando él crece en el tellurite, es para más bien ver cómo crecen las colonias que puede caracterizar a este microorganismo. Y en el caso de Loffer, todo microorganismo que es capaz de crecer en este medio de cultivo, el propósito es que si produce gránulos, pueda aumentar esa producción de gránulos para que se puedan detectar mejor. Ese es el propósito de los objetivos de ese medio de cultivo. En el caso del método de ELEC, como le llaman, es para la producción de isotoxinas. Y lo que se hace es una neutralización utilizando unas antitoxinas específicas para poder entonces identificar al microorganismo. Y también se utiliza PCR, se utiliza ELISA y otro tipo de pruebas inmunológicas. Pero vuelvo y repito, importante, los gránulos metacromáticos, los medios de cultivo, PCR. Eso es bien importante. Aquí para que sencillamente ustedes vean cuál es lo del medio y para que ustedes vean que tiene un color bien distintivo.
En el caso del Telluride Plate, fíjense que es bien distintivo el color y no son unas colonias suaves como estamos acostumbrados a ver. Es un color bien diferente que es fácil de identificar. Esta es la prueba de ELEC, en donde son unos papel de filtro que están impregnados con antitoxina y obviamente las que son de Corynebacterium, que son no tóxicas, pues obviamente que usted no va a ver nada, a diferencia de las que son producen las toxinas, pues usted va a ver una reacción, como en la diapositiva anterior de agar sangre. La parte les había mencionado que principalmente él neutraliza anticuerpos a través de antitoxinas. Y esto, jóvenes, por favor, esto no se lo tienen que saber ahora. Lo que quiero es que lo recuerden. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que les dije que era importante en las mujeres embarazadas, etcétera? Pues vamos a ver más adelante por qué es lo que sucede, y es que a través de la inmunidad pasiva pasa a través del útero, que puede durar a través de 1 a 2 años luego del bebé recién nacido, y vamos a ver un poquito más adelante. Se ha encontrado y se ha reportado que personas pueden ser también portadores de Corynebacterium diphtheria, a pesar de que el porcentaje no es tan alto, pero pueden ser portadores. Fíjense que los portadores son tan importantes como una persona que tiene la infección. El portador es bien importante muchas veces, especialmente microbiológicamente. El próximo microorganismo es Propionibacterium, que ustedes lo deben haber escuchado ya. Ese Propionibacterium es un microorganismo que es anaeróbico y puede ser también aerotolerante, es non-volatile, y el más común que ustedes conocen, hay 2 especies. La especie de Propionibacterium agnes, conocida como Cutibacterium agnes, es un microorganismo oportunista que muchas veces se ha encontrado que tiende a producir infecciones oportunistas en diferentes líneas que se utilizan en líneas intravasculares y en algunos aparatos, ¿verdad? Que se utilizan como prótesis principalmente. Y tenemos entonces al Propionibacterium propionicus, que no es tan común, más casi siempre le preguntan, es Propionibacterium agnes. Usualmente en Subject le preguntan, le ponen fotos de este microorganismo. Este es el famoso responsable de que nos produzca a nosotros los barritos, los famosos barritos. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces venimos y tenemos un barrito, una espinilla, y le hacemos presión. Le hacemos presión a donde está el barrito. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos propagando, porque él es un microorganismo anaerobio, lo que estamos haciendo es propagando ese microorganismo de unas células a otras, y nosotros mismos no somos los que nos autoinoculamos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando en la cara, y eso lo vamos a hablar cuando estamos en la parte de piel. Así que para que ustedes vean ahí a Propionibacterium. Y tenemos entonces a Lactobacillus. A Lactobacillus estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. No todos los microorganismos son, ¿verdad?, dañinos. Aquí tenemos un microorganismo que es muy beneficioso para el ser humano y vamos a conocerlo. Lactobacillus es un microorganismo estrictamente anaeróbico o facultativo. Es parte de la flora normal y eso es bien importante, jóvenes. Nosotros vamos a estar hablando de flora normal, porque usted como médico, cuando usted reciba unos resultados, tiene que saber distinguir qué tipo de microorganismo es flora normal de otros. Este microorganismo es flora normal del estómago, de la boca, intestino y del tracto genitourinario. Muchas veces se puede aislar en orina como un contaminante. Fíjense en que este Lactobacillus se caracteriza por ser un microorganismo bien finitito. Es bien finito, de una célula, ¿verdad? Fíjense que es sumamente fino, es bien fácil de distinguir. Y bien característico, bien bonito.
Se caracteriza porque es parte, es un microorganismo no esporulado, obviamente gran positivo, y es parte del componente de la flora normal vaginal. Cuando nosotros estemos hablando del tracto urinario, el sistema renal, juega un papel importantísimo en las infecciones del tracto urinario. Y también es capaz de producir ácido láctico y se utiliza en la producción del yogur para mantener la flora intestinal saludable. Ustedes saben que el yogur, y si ustedes miran, jóvenes, es bien importante cuando usted compre el yogur, usted pueda ver las diferentes especies de lactobacilos que utilizan en los yogur. Usted lo puede ver en la parte, ¿verdad?, de la descripción. Porque de acuerdo de la especie que utilizan, de ese lactobacillus, hay veces que el tiempo de expiración y el tiempo de efectividad de ese yogur es mayor que uno que en otro. Este slide es sumamente práctico, a mí me encanta, me fascina este slide. Obviamente todos a veces comemos yogur pues acompañado con frutas, porque este yogur tiene unos efectos probióticos. Tiende a producir o tener unos compuestos antimicrobianos y también se adhiere a los enterocitos, los enterocitos ustedes los conocen, y tienen otras propiedades como la biosíntesis de la producción de ácido láctico y también tiene propiedades genómicas. Así que fíjense que curiosamente, pues cuando usted vaya a comprar, pues búsquese, hay yogurts que son los Greeks yogurts, hay otros, muchos diferentes tipos de marcas, y vean qué tipo de lactobacillus o qué especie de lactobacillus están utilizando en la preparación, ¿verdad?, de ese yogur. Así que lo vamos a estar dialogando, especialmente en los diferentes sistemas, cuál es la función de este género. Si tienen alguna duda, la estaremos aclarando en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.